Dice el oyente que le gustaría que don Antonio comentara la reforma de la jerarquía celeste propuesta por Bruno y la visión de Santayana sobre ella. Me intrigan las razones teológicas en las que se basa este argumento. Bueno, el problema es muy complicado, es imposible, necesitaría más de una hora solamente para exponer, no mi juicio, sin yo juicio ninguno, simplemente para explicar ese momento tendría que, primero es el Renacimiento tardío, es ya y deriva de Campanella, sin conocer la ciudad de Dios, el Sol, que es no la de San Agustín, la ciudad del Sol es la que idea Campanella para tener el poder universal, espiritual, pero universal, y es la que ofrece a España, pero España reacciona, no lo entiende y lo mete en la cárcel. Aparte, estuvo en Nápoles, uno de los grandes, el primer gran utopista del Renacimiento es Campanella. Sí, pero hay otra razón también, le meten en la cárcel porque en España no se acepta el derecho divino a los reyes, sí, que está detrás. Es verdad, es cierto, Dalmacio, te lo agradezco que lo recuerdes. Por eso me encanta estar contigo, porque así fíjate que fácil es explicar y ahorrar. Primero eso. Segundo, una vez que es admitida por una potencia, como fue Francia, Richelieu, la idea de Campanella, que de ahí viene el nombre de el Rey Sol. Si el Rey Sol es una idea de Campanella, que se la propone a Richelieu. Primero a España la cree un loco, no le hace ni caso. Richelieu lo toma en serio, y al Delfín, que es Luis XIV, le pone Rey Sol. Bien, después de eso, Giordano Bruno, que conoce esto perfectamente, está exiliado en Londres, no exiliado, está escondido en Londres porque era peligroso que la Inquisición lo tenía sobre su mirada. Y Giordano Bruno, del mismo modo que Campanella ha ideado un imperio, un Estado europeo, nacional, que domine el mundo y reforme el mundo, porque lo de Campanella no era cualquier cosa, es que le ofreció al imperio español el dominio del mundo a través de un esquema utópico parecido a algo a Francis Bacon, que hizo luego el gobierno Oceana. del mundo. Es que es parecido, es que tiene muchas complicaciones, es muy difícil que poder explicar esto sin conocer a fondo lo que fue el Renacimiento, la línea utópica del Renacimiento, porque la línea utópica nace desde Platón. Si toda la filosofía occidental siempre ha conocido dos direcciones, la utópica y la realista. Platón inicia la utópica. Bueno, había otras también utopías anteriores, pero en fin es Platón, y Aristóteles lo pone en su sitio y poniéndole el realismo. Y eso llega durante toda la Edad Media, está funcionando hasta que no llega el neoplatonismo, es Aristóteles, pero luego el neoplatonismo del Renacimiento introduce y le da un cambio, y ahí hay diferencias muchísimas que sería larguísimo, porque ahí aparece ya Averroes, ya aparecen muchos elementos que no poco conocidos y que pueden explicar por qué aparece el Giordano Bruno con la extravagante idea de reformar el Olimpo de la jerarquía. Pues para que se entiendan un poco, es como si aquí en el mundo católico hubiera un reformador católico que dijera, pero ¿por qué vamos a aceptar que los querubines, serafines, arcángeles y ángeles sean esa jerarquía? Yo propongo, alguien que proponga la reforma del cielo divino, de católico, con Dios, y pues, una cosa parecida es la que intenta Giordano Bruno reformando el Olimpo, la jerarquía del Olimpo, pero para gobernar mejor el mundo. No era un loco, hombre, era un poeta, era un hombre mitólogo. Lo que se propone Giordano Bruno es muy profundo, porque es la reforma moral de los valores que encarna cada dios en el paganismo. Entonces es muy difícil que yo en poco tiempo pueda explicar algo tan raro, tan poco conocido, pero yo me encantó y me atrajo muchísimo, porque tuve que estudiar el hermetismo, y yo no pude comprender el hermetismo en la doctrina hermética, que llegó a ser participada por papas, obispos, arzobispos de Italia y de Francia, y picaron todo, y lo que era simplemente una mentira, porque fue una... los libros herméticos fueron una falsificación en el siglo II después de Cristo de la gnosis cristiana, sí, pero hablaron de juegos, lo atribuían Hermes Trismegisto, que es el personaje central del hermetismo,
En aquel tiempo incluso los papas creían que era un personaje histórico existente anterior a Moisés, del tiempo de Zoroastro. Es que no tengo tiempo de explicar todo esto, pero yo para comprender el hermetismo, yo mismo, y para ver la influencia tan grande que tuvo en el Renacimiento, en el arte, porque dentro del Vaticano y las estancias de los Borgia están decoradas con motivos herméticos, y para saber la religión que hay entre el hermetismo y la religión católica, porque hay Isis tiene el mismo papel que la Virgen María, para todo esto tuve que estudiar a fondo también a Giordano Bruno. Pero hoy no puedo explicar más que la reforma sería parecida como una reforma en el firmamento católico en el cielo. Pues pero es que la reforma de los dioses era una reforma de orden de los valores. Es que si no se comprende esto parece que es un loco, y no, es que tomó como modelo pictórico, porque es como si fuera una pintura, tomó el Olimpo y utilizó la significación del paganismo en los distintos dioses para explicar los distintos valores. Y una reforma de los valores paganos era nada menos que la reforma del Estado universal. Y de hecho la Inquisición lo mató. Y es muy triste su vida, porque sabe Dalmacio cómo estaba en Inglaterra y lo engañó un idiota de Venecia, que pensando que iba a venir en secreto para publicar sus libros, y llegaron, lo cogió la ejecución y lo quemó. Yo, de verdad, el tema es tan apasionante que le agradezco muchísimo que lo recuerde a este oyente, a este amigo. Pero tienes que comprender que yo no puedo explicar ahora lo que era Giordano Bruno, ni su extraordinaria, extraña y enigmática filosofía. Hay un libro que yo creo que está traducido, que lo explica bastante bien, que es de Schelling. Schelling, pero yo no lo conozco. Es que no sé si está traducido o no. Yo creo que está. Hablan de Giordano Bruno. Me suena que está traducido, pero no lo sé. Bueno, Schopenhauer también lo nombra. Y sí, no, es muy conocido en todo ese mundo alemán. Pero Schelling tiene un libro sobre él, porque además Schelling le debe bastante. Que tomó de la idea con la filosofía de la identidad, todo eso, el idealismo objetivo. Pero para mí es un poeta. Es que son alegorías, es un... Sí, un místico. Místico, que yo creo que tiene que ver con Savonarola, en cierta manera. Bueno, en la vida más bien. En la idea de reforma. En la vida de reforma, sí. La idea de reforma, y con Campanella y con todos ellos, claro. Y Campanella fue su fuente, porque fue un poco mayor. Fue posterior, pero... Fue posterior, pero fue su fuente, fue Campanella. Sí, yo con esto podemos pasar a otro. Sobre lo que dice de la visión de Santayana acerca de esta reforma de Bruno, ¿qué es? Es que yo no la he leído, o no la recuerdo. Entonces yo a Santayana sabéis cómo, pero yo no recuerdo ningún comentario importante de Santayana sobre Bruno, no lo recuerdo. Es posible que sí, si él no lo explicara un día yo se lo agradezco muchísimo, pero yo no recuerdo haber leído nunca nada de Santayana referente a Bruno.